¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cuántas cosas han cambiado en poco tiempo, no? Sí, vivimos una especie de acumulación de semanas históricas, ¿no? Como que pasan demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Sí, se mueven las cosas, pero bien. O sea, en mi opinión, que se mueven las cosas después de 2 años de una especie de bloqueo que estaba pudriendo la política española es una buena noticia, es una noticia prometedora. ¿Le gusta lo que ve de momento del gobierno de Sánchez? Bueno, yo creo que ha dado gestos positivos y en todo caso nosotros estamos atentos a los hechos, a las concreciones. Creo que va empezando a haber una sintonía. El otro día la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez así lo demostró, y luego el gobierno ha hecho cosas de sentido común que creo que cualquier gobierno con algo de respeto al Parlamento habría hecho. Ha levantado el veto a más de 20 medidas que nosotros teníamos registradas y que la mesa anterior, o sea, la mesa del Congreso y el Ejecutivo tenían vetado. Parece que va a permitir que empecemos a abordar algunas de las cuestiones fundamentales que eran inaplazables y que dormían el sueño de los justos, que tenemos que blindar las pensiones y subirlas al menos lo que suban los precios, que hay que avanzar hacia permisos iguales e intransferibles de maternidad y de paternidad, que tenemos una lacra con la precariedad y que hay que enfrentarla. Yo no creo que este gobierno lo vaya a resolver todo. El gobierno del cambio va a tener que salir de las urnas y del mandato popular de los españoles. Pero mientras tanto, este gobierno me parece que desbloquea la situación política en España y permite que afrontemos, bueno, pues la corrección de algunos de los elementos en los que habíamos retrocedido más. En igualdad entre los españoles y en salud de nuestra democracia habíamos retrocedido décadas. Bueno, pues ahora podemos comenzar a corregirlo. Hay varias cosas que dijo Pedro Sánchez que haría y antes de llegar al gobierno y que ahora dice que o no tiene apoyos o no tiene tiempo. Pues le hablo de derogar, por ejemplo, la reforma laboral o, en fin, otras medidas como la ley de seguridad ciudadana, en fin. Que aún no sabemos si finalmente querrá abordar o no, o la propia reforma de la financiación autonómica. Y hay otras cosas que no dijo que haría, pero que inmediatamente después anunció que sí, como por ejemplo intentar agotar la legislatura. ¿Esto le parecen contradicciones o le parece que, bueno, que es lógico que una vez que uno llega al gobierno y se encuentra con los papeles reales de lo que hay, pues que cambie de opinión? Empiezo por la última, si te parece bien, con la cuestión de la... o si le parece bien, perdón. Puedes tutearme, claro. Es que como conmigo pasa siempre que se me tutea. Y a mí también. Me sale. Con respecto a la duración de la legislatura, sí. Dentro de menos de un año tenemos elecciones municipales y autonómicas y europeas, sí, que tienen especificidad, que la gente vota en términos locales, autonómicos y europeos, y que yo creo que tienen que ser respetadas. No sé eso cuánto margen deja para que las siguientes, las generales, sean en año y medio o en 2 años. A mí lo que me preocupa es que se llene de contenido. El problema de estos casi 3 años de legislatura de Rajoy no han sido que hayan sido 3 años. Ha sido que es una legislatura vacía, que es una legislatura en un cierto sentido fallida. Si alguien tuviera que decir cuál ha sido la gran obra de gobierno de Rajoy en estos 3 años, no sale. A mí lo que me preocupa no es tanto la duración, me preocupa el contenido, que la llenemos. Y para llenarla hay que colaborar. He oído al gobierno decir que ahora no se puede, o que cree que no tiene los apoyos para derogar la reforma laboral. Yo creo que los tiene. Y creo que si volvemos a poner en marcha el mismo espíritu de colaboración, de escucha y de sentido común y de pragmatismo que permitió la moción de censura que nos libró del Rajoy y del Partido Popular de la Gürtel, se tiene. ¿Cree que debería intentarlo al menos? Creo que debería intentarlo, pero también reconozco que si considera que la relación de fuerzas entre grupos parlamentarios no le permite echar atrás una reforma laboral que ha hecho que los españoles hoy trabajemos en peores condiciones, más precarios, con peores sueldos, bueno, por lo menos hay que deshacer los aspectos más negativos. Digo lo mismo para la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Yo creo que hay una mayoría que quiere derogar una ley que Amnistía Internacional dijo que era un retroceso en derechos y libertades. ¿Que no la hay? Bueno, pues se matizan, se transforman sus aspectos más lesivos y nosotros seguiremos trabajando para empujar más. Tengo la sensación de que este gobierno es en buena medida como una bicicleta. Su estabilidad depende de que avance. Está bien la política de gestos, pero la política de gestos dura un tiempo. El resto del tiempo y de la legislatura se llena con avances que sean más decididos y más valientes. Y si toma la senda de avances decididos y valientes en redistribución de la riqueza y en saneamiento democrático, estamos deseando encontrarnos y nos va a encontrar como una fuerza de apoyo sólida. Este gobierno es como una bicicleta, me lo voy a apuntar. Si así dicho, digamos hay que explicarlo. Que su estabilidad depende de que avance, de que se atreva. Aquí mismo dijo Pablo Iglesias que sin los apoyos parlamentarios este gobierno se le va a hacer un calvario a Pedro Sánchez. ¿Algo cambió después de la reunión que mantuvieron hace semana y media? Bueno, yo creo que en esa reunión se vio mayor sintonía y que va calando una idea que es de sentido común, que es que hay que colaborar, que las fuerzas que tienen intereses en algún punto compartidas tienen que colaborar.
Yo creo que nosotros tenemos un proyecto de transformación para España más profundo y más ambicioso del que tiene el Partido Socialista. Pero en los puntos en los que estemos de acuerdo, pues hay que aprender a colaborar. Pero lo digo con el Partido Socialista y lo digo en general, digamos, como frontispicio de la nueva etapa política en España. Yo creo que en España ahí tenemos un puzzle deshecho y la única forma de rehacerlo es colaborando y hablando entre todas las fuerzas. Lo raro es esta situación como de trincheras e incomunicación de la que veníamos. La hemos podido desbloquear gracias al entendimiento entre fuerzas. Bueno, pues con pragmatismo, con sentido común y poco a poco, pero vayamos practicándolos. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y que pueden empezar a restituir una parte de los derechos que la gestión nefasta de la crisis le robó a muchos españoles. Pedro Sánchez se reúne hoy con el Lehendakari Urkullu casi a la misma hora en la que Pablo Iglesias se reúne en el Palau de la Generalitat con Quim Torra. Y nos preguntábamos aquí, yo se lo quiero preguntar directamente, ¿son reuniones, si no tanto pactadas, acompasadas? Es decir, ¿Pedro Sánchez está informado de que Pablo Iglesias iba a reunir, por ejemplo, con Quim Torra o no? Sí, pero no están acompasadas, han coincidido. Son reuniones que formarían parte de la normalidad en un país donde hubiéramos recuperado hace tiempo la normalidad institucional. Es normal que los líderes políticos se reúnan y es normal que líderes políticos españoles se reúnan con el presidente de la Generalitat. Precisamente porque no están de acuerdo en la mayor parte de las cosas. Porque si estuvieran de acuerdo en la mayor parte de las cosas, las reuniones no harían falta. Es que yo me permito recordarlo porque sé que parece de perogrullo, pero es que las reuniones se hacen entre los diferentes, porque solo así se pueden solucionar las cosas. Y en el caso de la reunión entre Pablo Iglesias y Quim Torra, pues busca ayudar a un escenario de normalización en la que las instituciones españolas y las instituciones catalanas vuelvan a hablar entre sí. A mí no se me ocurre ninguna otra receta para ir solucionando un conflicto político que no solo ha tenido atascada la vida política catalana, ha tenido atascada la vida política española, porque en nuestro país no se podía discutir de nada solo, digamos, por el bloqueo político o por el conflicto político en Cataluña. Para mí forman parte de la normalidad institucional. Hablemos de Madrid, y si abro la mesa porque ya nos quedamos, bueno, no sin tiempo, vamos bien. ¿Cómo van los trabajos de su candidatura para Madrid? Después de aquel equipo de integración que presentaron con Tania Sánchez, con Ramón Espinar, ¿siente que van todos remando en la misma dirección? Acabamos de cerrar las primarias municipales, sí, que es un paso más después del gran respaldo que recibí y que recibimos para la candidatura para presidir la Comunidad de Madrid. Me parece que en toda España soplan mejores vientos de cambio y de posibilidad de mayoría de las fuerzas progresistas. Pero eso se va a tener que concretar dentro de un año, en el 19, municipio a municipio y comunidad a comunidad. Y creo que hay muy buenas perspectivas. Creo que en la Comunidad de Madrid hemos sufrido una especie de desgobierno que ha acabado cayendo en una situación bochornosa, la situación que acompañó a la caída de Cifuentes, y por tanto a desvelar en realidad que su gobierno había sido un conjunto de operaciones de marketing. Y que podemos tener un gobierno que haga a Madrid despegar, porque Madrid ha tenido durante demasiado tiempo el freno de mano puesto y podemos sustituir la improvisación, los sobrecostes y los pelotazos por una apuesta decidida por el talento de los madrileños, por sus servicios públicos y por la cohesión territorial y social, ecológicamente sostenible, que si no, no va a haber futuro en el largo plazo. Soy muy optimista al respecto y tenemos un año para trabajar, un año de escuchar, un año de recabar propuestas, de elaborar y de presentar una alternativa de transformación, pero al alcance de la mano, razonable. Ángel Garrido llegaba como presidente provisional, ni siquiera confirmado como candidato del Partido Popular para las próximas elecciones, y anunciaba hace pocas fechas una bajada de impuestos. Ahora me cuentan que acaba de anunciar que ha anunciado una rebaja en las tasas universitarias. ¿Cómo lo interpreta? Ángel Garrido ha heredado una situación complicada, ¿no? Porque llega en una situación, digamos, muy frágil del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, a la que se suma ahora una situación muy frágil del Partido Popular en toda España. El Partido Popular tiene que decidir qué quiere ser en la nueva etapa política en España, y puede ser diferentes cosas. Yo creo que está sometido a una inmensa presión porque ha tenido que abrir procesos de primarias. A mí me parece bien que los abra, pero preferiría que no los hubiera tenido que abrir por la causa que ha sido por la Gürtel. Si es la corrupción la que les ha obligado a abrir procesos de primarias, en las primarias lo que tendríamos que estar escuchando es cuáles son las propuestas de los candidatos para evitar la misma corrupción que ha hecho que se acabe marchando Mariano Rajoy. Y yo no estoy escuchando nada de eso. No me meto en los procesos internos de otros partidos, pero creo que a todos nos vendría bien un Partido Popular regenerado, diferente, que tenga una relación diferente con lo público y con las instituciones. A la espera de que lo tengamos, yo
soy respetuoso con las decisiones que vayan tomando. Muchas preguntas que formularle a Íñigo Errejón. Empezamos por Elsa García de Blas y os recuerdo que cuanta más breves sean las preguntas, Elsa, pues más respuestas. Vale, voy al grano. Obtendremos del invitado. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver, Podemos es el apoyo fundamental para el gobierno de Pedro Sánchez, para su estabilidad. Hablaba de esa metáfora de la bicicleta. Pero yo querría saber si ustedes están de acuerdo en que Pedro Sánchez agote la legislatura y, en caso contrario, ¿de qué depende que Podemos le retirara o no el apoyo a Pedro Sánchez para seguir gobernando? Gracias. Nunca he creído que, o nunca he sido de los que creen que en política cuanto peor, mejor. Siempre he creído exactamente lo contrario, que cuanto mejor, mejor. Yo creo que el nuevo gobierno ha llegado a la Moncloa entre unas expectativas mucho más grandes, muy superiores a su apoyo electoral o a su número de parlamentarios. Ha despertado expectativas en sectores muy diferentes de la sociedad española y las tiene que satisfacer. Y esas expectativas son expectativas de equilibrar la balanza social, que se nos ha descompensado mucho entre una minoría de españoles que han ganado muchísimo y la inmensa mayoría que han retrocedido en condiciones de vida, y son de recuperar la dignidad y la normalidad de las instituciones. Esa es una hoja de ruta que yo creo que una inmensa mayoría de españoles espera, y nosotros vamos a empujar para esa ruta. Estoy convencido que nos vamos a encontrar, pero nuestro apoyo depende de avanzar en esa ruta, y ponemos tareas concretas en las que además creemos que nos vamos a entender. Cuando decimos que hay que blindar las pensiones y que suban al mismo nivel que suben los precios, eso es un compromiso que toda España entiende, que es de sentido común, que sería volver a las directrices fundamentales del Pacto de Toledo y que el gobierno podría emprender. Mientras siga por ese camino, nosotros estaremos encantados de ser una fuerza que sostiene y que empuja. Con respecto a la duración, ya digo, estamos hablando de si va a ser 1 año y medio o 1 año y 9 meses. Eso le corresponde al gobierno y yo ahí no me meto. Lo que a mí me importa es que no la tiremos en balde. El problema de Rajoy no ha sido que no haya tenido tiempo, ha sido que no la ha llenado. A mí me preocupan más los contenidos que los plazos, y en los contenidos creo que podemos avanzar. ¿Este gobierno lo puede cambiar todo? No, pero puede cambiar cosas sustanciales para que lleguemos con un aire más respirable y en un país más saludable a las próximas elecciones, primero municipales y autonómicas y después a las próximas generales, que es de donde tendrá que salir, en definitiva, digamos, el futuro gobierno de España. Rito. Sí, buenos días, señor Errejón. Vamos a ver, ¿no temen ustedes que este apoyo al Partido Socialista, al gobierno de Sánchez, acabe siendo para Podemos el abrazo del oso y al final obtenga unos magníficos resultados? Porque, claro, estar en el poder siempre te da un plus, sobre todo cuando es en tan corto espacio de tiempo. No hay casi tiempo al desgaste, y acabe llevándose por delante a lo mejor las expectativas electorales que tienen ustedes. Y una segunda parte, usted sabe que siempre el PSOE acaba haciendo una OPA entre los cuadros de la izquierda. Lo hizo en su día, gran parte de los dirigentes que después tuvo el PSOE vinieron del Partido Comunista. ¿No teme también que pueda haber después, ante un partido socialista potente, un corrimiento de mando de cuadros de Podemos hacia el PSOE? Hasta yo entendí la pregunta. Porque añado yo a eso, porque se ha rumoreado, no sé si hay algo de cierto o no, que incluso Pedro Sánchez se planteó ofrecerle a Íñigo Errejón algún puesto en su ejecutivo. Si se lo ha planteado o no. Si se lo ha planteado, eso yo lo desconozco. Le puedo decir que a mí nadie me ofreció nada. Es una discusión abierta. La discusión, no digo una discusión de Podemos, una discusión en España, la discusión de la pujanza o los meses iniciales de buena salud del gobierno o de buena relación, que también es típica, ¿no? Los gobiernos al principio tienen un tiempo de luna de miel con la sociedad española. Esa ayuda a sumar más o a sumar menos. Bueno, veremos. Yo, en primer lugar, y me parece lo más importante, creo que es bueno para España. Y es hora ya. Yo estaba un poco cansado de estas sumas y juegos permanentes en corto sobre si era bueno para las siglas o no. Las siglas son instrumentos para hacer cosas, pero lo que queremos es transformar nuestro país y hacerlo más justo. Es decir, transformar el país primero y las siglas después. Yo creo que es bueno para nuestro país. Ahora, si va a ayudar o no va a ayudar, yo creo que en estas condiciones, y si el gobierno se atreve a hacer cambios, si hay buena colaboración y sintonía entre las fuerzas progresistas, vamos a sumar muchas más alcaldías y comunidades autónomas en el 19. Estoy convencido. Estoy convencido de que es mejor para nuestro país y que eso es lo más importante, pero en segundo lugar, que si contribuimos de manera decisiva a que este gobierno afronte los retos y no defraude, eso son buenas noticias para todos. Creo que la colaboración, y con esto contesto a la última, la colaboración en política española ha venido para quedarse. Es posible que haya quien crea que se puede darle a rebobinar a la tecla y volver a la España de dos partidos. Me parece poco probable. Me parece que lo que vamos a ir es una España en la que los diferentes partidos tenemos que aprender a colaborar.
Y creo que esa senda va a ser una senda de ganancia mutua. Eso espero, trabajamos para eso. Voy a este lado de la mesa, Chani Berezares. Hola, buenos días. Yo veo que ustedes son muy dados a consultar a la militancia, a las bases y eso para todo. Incluso hasta si sus jefes deben no comprarse un chalet. Pero lo que me sorprende es su reacción, los reactivos que son a que votemos todos. El señor presidente del gobierno dijo en sede parlamentaria y antes que esto era para una cosa de un poco tiempo y que luego íbamos a ir a elecciones. Ya sé que el lenguaje político es la ocultación o la mentira, pero es que para temas esenciales ya no se consulta a la base mayor, y la base mayor es decirle que no es ni una militancia sino todos nosotros. Ustedes continuamente nos dicen hay que votar casi todo, pero por ejemplo luego toman decisiones que, por ejemplo, van a eliminar la ley de prisión permanente revisable y no van a consultar a toda la población de algo que creo que es importantísimo. Y lo último, estaba su líder hoy en Cataluña y está diciendo que el derecho a decidir sobre aquello solo les pertenece a los catalanes y no a nosotros. Oiga, ¿no le parece a usted que para tanto énfasis en que voten sus militantes no quieren que votemos los demás? Confieso que no me ha quedado exactamente muy claro. Pues mire, que de la misma manera se lo voy a decir, no, pero ya que... Lo digo porque había muchos más juicios de valor que preguntas. Si sus militantes tienen que votar de verdad hasta para si se compra un chalet, ¿por qué no podemos votar el resto de los españoles cuando se ha comprometido? Y, por ejemplo, sobre la prisión permanente revisable. Intento responder como a las tres cosas que hay más o menos enmarañadas en la pregunta. Con respecto a la cuestión de la prisión permanente revisable, o sea, de la cadena perpetua, creo que hay cuestiones en derechos y garantías que tienen que ser discutidas con un poco más de cuidado. Y no estoy de acuerdo en someter a referéndum cuestiones de libertades y de garantías y de derechos humanos básicos. Hay otro camino. Seguramente en Italia o en Estados Unidos acaben sometiendo la prisión permanente o la cadena perpetua a referéndum. Yo prefiero otro camino. Pero hay partidos que efectivamente defienden, ahí supongo que serán... La opinión pública no importa ahí. Que defienden la cadena perpetua. Ahí lo que opinemos los ciudadanos no importa. Yo creo que se ha demostrado que los instrumentos punitivos que tenemos en España son suficientes. Los países que tienen penas más largas no reducen la delincuencia. En Estados Unidos hay más cadena perpetua. Incluso la prisión permanente revisable no es de Estados Unidos, es de toda Europa. Necesito que me deje responder. Sí, pero yo también puedo replicar. La pregunta y quiero escuchar la respuesta entera de Íñigo. Y luego, si hay tiempo, también la réplica. Conozco experiencias de países, por ejemplo Estados Unidos, donde hay cadena perpetua, incluso pena de muerte, y tienen mucha más criminalidad. Yo no hay relación directa, nunca. Así que ahí no estamos de acuerdo. Con respecto a la cuestión de si hay elecciones o no, mire usted, eso se lo tiene que preguntar al presidente del gobierno, que es quien decide cuándo hay elecciones. Nosotros tomamos decisiones sobre nuestros procesos internos, pero usted sabrá que los procesos internos de una formación política no son los procesos externos, los procesos del sistema político español. Si hay elecciones o no, lo decidirá el presidente del gobierno. A mí me parece bien que haya elecciones. Estamos hablando que va a haber en un plazo entre 1 año y medio o 2 años, es decir, que esta controversia va sobre 6 meses de elecciones, y yo digo que a mí lo que me preocupa es que esos 6 meses no pasen en balde, que el tiempo de aquí hasta que haya generales, que puede ser 2 años o 1 año y medio, toda esta controversia va sobre 6 meses, lo llenemos de contenido. Puede que haya quien prefiera que no se llene de contenido porque no quiere que se toque nada de lo que deshizo el gobierno del Partido Popular. Yo intentaré trabajar para que se llene de contenido. Con respecto a Cataluña, lo hemos dicho siempre. Nos parece que la única solución posible en Cataluña tiene que ver con el diálogo entre todas las partes, entre catalanes y después entre Cataluña y España, y con una consulta en la que nosotros queremos proponer que Cataluña encuentre un nuevo encaje para seguir formando parte de España. En esa consulta sobre Cataluña, los demás que no somos de esa comunidad autónoma, ¿podemos o no votar? Es lo que yo le pregunto. Es como la consulta que se prevé para los estatutos, que está prevista en la Constitución española, en la que votan los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Nosotros, el conjunto de españoles, no podemos votar sobre ese tema. Como en todos los estatutos, según prevé la Constitución española. Si sí o no. La rueda de prensa vale la Constitución española. Quiero también escuchar la pregunta de Leonor. Venga, adelante, Leonor. Usted habla de sintonía, de colaboración, del sentido común del gobierno. ¿Significa eso que Podemos renuncia a hacer oposición o todavía hay algunos asuntos en los que quede un margen, un espacio para la crítica? Queda mucho margen,
pero más importante que la crítica es conseguir transformaciones concretas. Cuando nosotros decimos hay que conseguir ya permisos iguales e intransferibles para hacer realidad la conciliación y para ir atacando la brecha laboral, que hace que las mujeres trabajen las mismas horas y cobren mucho menos que los hombres en España, lo que hacemos es marcar un horizonte. Si conseguimos que ese horizonte se convierta en ley, habremos logrado una transformación concreta. La crítica está bien, pero ahora tenemos un escenario, en mi opinión, todavía más positivo, en el que ya no solo la crítica, sino que las transformaciones, las realizaciones tangibles, materiales, están al alcance de la mano. Así que creo que tenemos una función, en mi opinión, ahora más importante, más productiva, que yo le reconozco que a mí me gusta más, que es que la mera crítica, que es proponer transformaciones, ofrecer colaboración y empujar para que se hagan realidad. Creo que la política española no andaba mal de crítica. Hemos acumulado 3 años que en realidad de crítica y de controversia esa asignatura la teníamos bien aprobada. La asignatura que faltaba por aprobar era la de transformaciones concretas que se ocuparan de los españoles más golpeados durante la crisis. Ahora lo tenemos al alcance de la mano y para mí debe ser nuestra principal tarea. Le quiero formular preguntas sobre 2 cuestiones que son actualidad estos días y que estamos permanentemente viendo cambios ahí. Uno sobre inmigración. Decía esta mañana, bueno, al ofrecimiento de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que el puerto de Barcelona acoja a los 1000 y pico migrantes que van en este momento a la deriva en otro barco, ha respondido ya el ministro de Fomento, ha dicho a Ábalos que no, de momento no, y que además tiene que ser una política conjunta de la Unión Europea y que España no se puede convertir en el salvamento marítimo de urgencia de la Unión Europea. Eso ha dicho Ábalos esta mañana. Eso por un lado. Y por otro lado le quiero preguntar también por el asunto de la manada, que ha sido también muy controvertido en las últimas horas. ¿Cree como la ministra de Justicia que ante casos como el de la manada y su libertad bajo fianza, la reforma más urgente de todas es la mental? Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera. Sí. España se comprometió a acoger, creo que en torno, estoy citando de memoria, o sea que los datos puede que me bailen, en torno como a 9.300 refugiados. Hemos cumplido aproximadamente el 13%, de un número que ya de por sí es muy bajo. Los fondos para acogerlos están previstos, las dotaciones municipales y las instalaciones están previstas. Lo que faltaba era un compromiso del Gobierno central. Creo que fue un magnífico gesto para toda Europa y para el mundo la acogida del Aquarius y de los refugiados que iban al borde del Aquarius. Nos colocó exactamente en el extremo opuesto de los Salvini y de los Trump. Y a mí me gusta ver a mi país, me gusta ver a España en el extremo opuesto del Trump que mete a los niños en jaulas. Me parece bien, pero queda mucho por recorrer. Nosotros tenemos que cumplir nuestros compromisos internacionales. Ya digo, hemos cumplido el 10%. Ahora bien, y creo que la cumbre lo ha puesto de manifiesto, esto no puede ser una política exclusivamente española. Digamos, Europa tiene que asumir sus responsabilidades al respecto. No puede lavarse las manos y externalizarlo. O con Turquía como gendarme de fronteras, o diciendo esto es un problema de quienes tengan costas mediterráneas. Aquí tiene que haber un compromiso europeo. Yo creo que se ha dado un paso tímido, pero un paso en el que tenemos que adoptar una política europea que se haga cargo de la acogida y de la defensa de los derechos humanos, porque no hay otra solución, porque honestamente no hay otra solución, y quien la tenga la debe poner encima de la mesa con honestidad y debe decir, mira, a mí me da igual que los barcos se puedan hundir en alta mar, y en segundo lugar, con el único efecto que tenemos que combatir, que es el efecto expulsión. Nadie se va de su país por gusto. La gente se va de países arrasados, de países a los que nosotros hemos continuado vendiendo armas y a los que además hemos cortado la ayuda al desarrollo. Hasta que esos países no sean lugares seguros, estables, con instituciones y con posibilidades de desarrollo personal, la gente seguirá huyendo de ellos. Con respecto a la manada, muy rápido. Lo digo solo como ciudadano. A mí me asquean las decisiones que se han tomado al respecto de los violadores. Me asquean como ciudadano, me asquean moralmente y me preocupa que en nuestro país, que desde 2003 han muerto miles de mujeres en nuestro país, asesinadas, agredidas, violadas, no nos tomemos en serio que tenemos una lacra que se llama violencia machista, violencia contra las mujeres, que es una lacra que hay que combatir en lo cultural, que hay que combatir con formación de los jueces y fiscales, que hay que combatir con presupuestos. El Gobierno congeló los 120 millones de euros en prevención, el Gobierno anterior, en prevención de la violencia machista, y que a lo mejor hay que combatir también con una reforma de la ley que le llame al pan pan y al vino vino, y que las violaciones les llame violaciones. Desde el respeto a las decisiones judiciales, creo que tenemos que hacer todavía mucho. No podemos tener campañas institucionales que les piden a las mujeres que denuncien como si fuera un problema individual y luego cuando denuncian las dejan solas. Nos hemos quedado sin tiempo, esa cámara ya se lo conoce, se acercará a su posición, yo le presto este rotulador y cuando la tenga a la altura del brazo, pues veremos la firma de Íñigo Errejón, que ha venido... Aquí, ¿verdad? Hacía tiempo que no venía a desayunar con nosotros. Hacía tiempo que no venía. Eso decía por eso. La última claro. vez hacía más frío. Porque luego damos de desayunar siempre que viene. Efectivamente. Íñigo Errejón, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Gracias, Vito. Gracias, Chani. Gracias.
Gracias, Leonor.